Sabemos que los grandes modelos de lenguaje son una locura, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para que pasen de ser un bot súper inteligente a un agente de IA en el que de verdad podamos confiar? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en la ingeniería que hace posible una IA que no solo sea brillante, sino también confiable y basada en hechos. A ver, empecemos con una pregunta que seguro a más de uno le ha volado la cabeza. ¿Cómo es posible que las IAs más top del momento pueden escribir un poema que saca una lágrima y al minuto siguiente se inventen un dato súper básico? Es una locura. Vamos a ver qué hay detrás de esta contradicción. Bueno, la cosa es que toda esa genialidad de los LLMs tiene un pero. De hecho, tiene tres peros bastante grandes, tres limitaciones de fábrica, por así decirlo, que son clave para entender todo esto. Imagínense esto. Un LLM es como un genio, pero con amnesia y encerrado en una biblioteca donde todos los libros son de hace años. Primero, su conocimiento es estático, o sea, no sabe nada de lo que pasó después de su fecha de corte. Segundo, cuando no sabe algo, alucina. Se inventa respuestas que suenan súper creíbles, pero que son falsas. Y tercero, no tiene ni idea de lo que pasa dentro de una empresa, es ciego a toda esa información privada. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Un LLM por sí solo es una máquina de producir texto, no una base de datos de conocimiento. Para que de verdad sirvan para algo más que chatear, tenemos que darles acceso al mundo real, conectarlos con datos y hechos verificables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera gran solución es bastante ingeniosa. Es básicamente como darle a la IA un examen a libro abierto cada vez que le preguntamos algo. Esta técnica se llama generación aumentada por recuperación o RAG, para los amigos. La idea es súper simple pero poderosa. En vez de forzar al LLM a que recuerde algo de su memoria vieja, el sistema primero va y busca la información más fresca y relevante. Y ¡pum! Se la pone en bandeja justo en el momento que la necesita para dar una respuesta. Este es el proceso, y es la clave para mantener a la IA con los pies en la tierra. Son tres pasos. Primero, fuera de línea. El sistema agarra todos los documentos, los corta en pedacitos y los organiza en una base de datos especial. Luego, ya en vivo, cuando llega una pregunta, busca los pedacitos más parecidos. Y finalmente, le pasa la pregunta original junto con esos pedacitos de información al LLM y le dice, ok, con esto ahora sí dame una buena respuesta. Pero claro, no todo es perfecto. Este examen a libro abierto tiene sus trampas. A veces, lo que es similar en texto no es lo más relevante para la pregunta. Además, le cuesta un montón conectar ideas que están en documentos diferentes, y ni hablar de cómo cortas los documentos. Eso puede cambiar todo el resultado. Al final, es como darle a la IA un montón de fotocopias sueltas sin ningún orden. Entonces, para solucionar esto, hay que subir de nivel. Ya no alcanza con darle páginas sueltas. Lo que necesita la IA es un mapa, una especie de cerebro conectado que no solo vea las palabras, sino que entienda cómo se relacionan las ideas entre sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y el juego cambia por completo. El RAG normal pregunta, ¿qué textos se parecen a esta pregunta? Pero el Graph RAG, que usa algo llamado grafo de conocimiento, pregunta algo mucho más potente. ¿Qué red de hechos y relaciones conectadas entre sí puede responder a esta pregunta? Es un cambio de mentalidad brutal. Y la diferencia es abismal. Fíjense, con GraphRag, las respuestas de repente son rastreables. Podemos seguir el caminito de los datos para ver de dónde salió la respuesta. Son consistentes porque siguen una lógica estructurada. Y lo más importante, pueden hacer razonamientos complejos, conectando puntos que antes eran invisibles. Es otro nivel de precisión y confianza. Ok, hasta ahora genial. La IA puede responder preguntas con hechos. Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Qué tal si en vez de solo responder, la IA pudiera hacer cosas, tomar acciones para de verdad resolver un problema? Ahí, justo ahí, es donde aparecen los agentes inteligentes. Ya no estamos hablando de un bibliotecario que busca un libro. Piensen más bien en un detective, uno que tiene un mapa de la ciudad, que sería nuestro grafo de conocimiento, y que lo usa para ir de pista en pista, investigando un caso complejo paso a paso. Veamos cómo piensa uno de estos agentes. No intenta resolver todo de una. No, lo divide. Su primer pensamiento es súper concreto. Ok, primero lo primero. Necesito averiguar a qué módulo pertenece este ticket, el 41205. Y con ese pensamiento, elige su herramienta. De su caja de herramientas saca Sparkle, que es el lenguaje para hablar con el grafo de conocimiento. Y listo, ejecuta una acción. Lanza una consulta para encontrar la categoría de ese ticket. La consulta devuelve un resultado. Plataforma IAM.
Perfecto, ya tiene una nueva pieza del rompecabezas. Y esa pieza no es el final, sino que es el combustible para su siguiente paso, para su siguiente pregunta. Así va construyendo una cadena de razonamiento que poco a poco lo lleva a resolver el problema completo. Bueno, momento de juntar todas las piezas. Como vemos, construir un sistema de IA que de verdad sea inteligente y confiable no tiene nada de magia. Es pura y dura ingeniería. Esta arquitectura de 5 capas es básicamente el mapa de ruta. Miren que claro, todo empieza con los datos en bruto, documentos, bases de datos, lo que sea. Estos datos se procesan por 2 caminos paralelos. Uno lo convierte en un grafo de conocimiento bien estructurado y el otro en una base de datos de vectores. Luego, una capa híbrida superinteligente toma lo mejor de ambos mundos y se lo entrega al agente final. Con ese contexto tan rico, el agente ya puede razonar y actuar de una forma que antes era imposible. Y todo esto se sostiene sobre algunos principios de diseño que son oro puro. El primero es fundamental. No hay que pedirle al LLM que se acuerde de las cosas. No. Mejor le construimos una memoria externa, un cerebro aparte, para que lo consulte. Esta arquitectura es la memoria del sistema. Principio número 2, y esto es clave en cualquier sector serio, la trazabilidad no es un lindo tener. Es una obligación. Si la IA da una respuesta, tenemos que poder seguirle el rastro hasta la fuente original. No hay opción. Y el tercer y último principio es quizá el más importante. Todo, absolutamente todo el sistema depende de la calidad de su base de conocimiento. Es como construir un rascacielos. Si los cimientos son malos, no importa qué tan genial sea el arquitecto, el edificio se va a caer. Ningún agente, por más inteligente que sea, puede arreglar un grafo de conocimiento malo. Y esto nos deja con una idea bastante potente para reflexionar. Conforme estos sistemas dejan de ser simples generadores de texto y se convierten en agentes que actúan en el mundo, la pregunta cambia. Si una IA puede razonar, puede actuar y encima puede citar sus fuentes, ¿qué significa entonces confiar en una máquina? ¿Cómo se define esa confianza?